Listo, iniciemos. En esta sesión vamos a estar cubriendo la parte de Python, pero ahora relacionándolo con lo que son las clases y objetos, o en general lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, iniciemos. Las primeras diapositivas vamos a estar presentando de manera teórica lo que es valga la redundancia, la teoría de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, empecemos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Decimos que es un paradigma de programación donde los problemas se modelan en forma de clases y objetos. El foco principal está en los datos, que vamos a hacer el que se llamamos como objeto, más que en el procedimiento o las funciones utilizadas para manipular estos datos como tal. Un objeto es una representación abstracta de cosas y conceptos que encontramos en el mundo real. Aquí decimos como ejemplos empleados, organizaciones, automóviles y productos electrónicos. Déjenme por acá activar el láser. Productos electrónicos. Y una clase es un modelo para crear objetos. Entonces, una clase va a ser el equivalente, y a partir de ese momento vamos a utilizar también esta terminología como un patrón o como un molde. O sea, así como usted tiene un molde para hacer galletas, también, o sea, ese molde para hacer galletas no se le gasta a usted hacer una galleta, puede seguir haciendo varias. Entonces, esa es la idea. Entonces, usted antes de empezar a hacer las galletas, ¿qué hace? Define cómo quiere que sea el molde. Cuando ya lo tiene definido, lo utiliza para replicar. ¿Qué podemos también entender con este modelo, con este ejemplo? Que cada galleta es un ente independiente entre sí, a pesar de que vienen del mismo modelo. Decimos acá, una clase es un modelo, perdón, y una clase es un modelo para crear objetos. Por lo tanto, las clases son pequeños fragmentos de código reutilizables a partir de los cuales se pueden crear múltiples objetos. Esto hace que los programas escritos con programación orientada a objetos, a partir de ese momento le vamos a decir PWO, sean fáciles de ejecutar, modificar y depurar. La programación orientada a objetos, ahí no lo dije, pero bueno, la PWO es muy útil para crear software grande y complejo. La característica principal de este modelo basado en objetos es la encapsulación, es decir, todo lo que el objeto necesita se encapsula dentro de este objeto. Entonces vean que acá, eso es uno de los pilares de los que vamos a estar abarcando. Esto incluye datos de objetos, variables y matrices o bien arreglos y los métodos y las funciones que operan sobre ellos. Entonces, uno de los pilares que vamos a estar hablando de lo que es la programación orientada a objetos es la encapsulación. Y eso significa que todo lo que necesitamos está contenido dentro de este objeto o de la definición de la clase, que es de donde se basa la creación del objeto. Otros conceptos importantes son la herencia, la abstracción y el polimorfismo. Y aquí otros más, pero los que llamamos usualmente los 4 pilares fundamentales van a ser la encapsulación, la herencia, la abstracción y el polimorfismo. Ahora bien, revisemos los conceptos de cada uno de estos, cada una de estas palabras que nos van a servir para entender lo que es la programación orientada a objetos y luego lo vamos a estar enfocando en la parte de Python. ¿Qué es una clase? Una clase es un modelo para objetos, es como el diseño técnico de una casa o de un coche. Entonces tenemos el modelo y nosotros basado en eso podemos crear ¿cuántos? 15, 20, 48 vehículos si queremos, ¿verdad? En este caso. En tales diseños se especifican las características de la casa. Usando estas características como guías se podrá construir tantas casas como se quiera. Las clases y los objetos funcionan de manera similar, es decir, no se nos van a gastar por utilizarlas. Si se desea crear un programa que procese información sobre sus empleados, se deberá comenzar creando una clase empleado. Entonces este es el ejemplito que vamos a estar utilizando. Entonces, es una clase empleado que va a tener un par de variables, nombre y salario, y una funcioncita. Una función que se llama calcular bono, en este caso. Distinguimos que es una función porque termina aquí con abrir y bueno, si abre y cierre paréntesis. Decimos por acá lo que acabamos de mencionar, tiene algunas variables como nombre, salario, puesto de trabajo y algunos métodos para procesar esto. Entonces, acá yo acabo de mencionar que esto es una función. A las funciones que están dentro de una clase se le van a llamar métodos de esta clase. Esa es la interpretación que se le da a estas funciones. Entonces, en este caso, variables, nombre y salario, para este cuadrito que tenemos acá. Método, calcular bonificación, que es el que tenemos para ahí. Listo, vean que dentro de esta clase tenemos todo lo necesario para ella. Luego, ¿qué es un objeto? Bueno, si nos devolvemos un poquito, la clase en este caso sería nuestro molde para hacer galletas. O sea, yo sé que para esa galletita van a necesitar nada más el nombre, el salario y una funcioncita dentro que me sea suficiente para calcular el bono de ese empleado.
¿Qué es un objeto? Una vez que se ha creado la clase, es decir, nuestro molde, nuestro patrón, se pueden crear objetos a partir de esta clase. Entonces, son las galletitas que yo voy creando. Un objeto es como una casa real o un automóvil real que se construye a partir del plano. Aquí estamos usando otro ejemplo en la parte de la presentación, pero vamos a estar utilizando varios para que vaya quedando aún más claro. Se puede crear tantos objetos como se quiera de una clase. Por ejemplo, si se tiene una clase llamada empleada, se pueden crear objetos empleado 1, empleado 2, empleado 3, empleado 4, los que sea, hasta el empleado enésimo. Cada uno de estos objetos es una instancia individual de la clase empleado. Y ojito por acá, es una instancia individual, separada de todas las demás. Empleado 1 y empleado 2 son dos entes totalmente distintos. Por lo tanto, tiene sus propios datos individuales que están separados de otros objetos de la clase. Ojito con esta parte acá. Entonces vean que acá, a nivel de diagrama, tenemos lo que es la clase base y de esta se están creando objetos. Objetos es cuando ya se ejemplifica, se crea algo basado en esta clase. Entonces tenemos que se ha creado el objeto que se llama empleado 1, el objeto que se llama empleado 2 y el objeto que se llama empleado 3. Cada uno de estos es independiente entre sí. No necesita ninguno de estos algo del otro para seguir funcionando. Cada uno es independiente entre sí. Leemos por acá nada más la explicación de este diagrama que dice: cada objeto empleado tendrá su propia copia de nombre, el salario y el método de calcular bonus. Así es como se puede modelar conceptos del mundo real utilizando lo que son clases y objetos. Continuemos por acá entonces. Ahora, ¿qué son los atributos? Los atributos son los datos o información asociada al objeto. Es decir, nosotros estábamos diciendo ahorita, son variables. Bueno, cambiémosle el nombre. Cuando estamos hablando ahora de variables que están asociados a una clase, les vamos a llamar atributos. En la clase empleado, que se ha descrito anteriormente, el nombre y el salario son los atributos de la clase, ya que brindan la información requerida sobre los objetos. Entonces, si lo vemos de esa manera, ahora a nivel de cuadrito de dibujito, la clase empleado tiene dos atributos, que uno se llama nombre y otro se llama salario, y un método que es un calcular bono. Vean que antes decíamos, uy, una clase tiene dos variables, una función. Ya le estamos cambiando los nombres para darle nombres correctos. Son dos atributos, un método. ¿Qué es un método? Es una función que pertenece a una clase. El método calcular bonus, ¿a quién pertenece en este caso? A la clase empleado. Ahora bien, aquí está la explicación formal de la parte de los métodos. Entonces, ¿qué son los métodos? Son los procedimientos y la lógica que se utilizan para manipular los datos o atributos del objeto. También se pueden utilizar métodos para crear nueva información sobre ese objeto. Continuamos por acá diciendo, dice, a ver por acá, sí. En la clase empleado se ha incluido un método llamado calcular bonus para calcular el bono recibido por un empleado. Supóngase que la bonificación se calcula sumando el 1% del beneficio total de la empresa al 5% del salario de los empleados, y ese va a ser el bono. Entonces, a nivel un poco más matemático, sería el 1% del beneficio de la empresa sumado con el 5% del salario del empleado. La fórmula entonces se va a implementar dentro de ese método. Entonces, bonus profit igual a 0.01 porque es el 1% multiplicado por las ganancias de la empresa. Calculamos el bono correspondiente al salario, sería el 5% del salario. El total va a ser la suma de esos y hacemos retornamos el valor de este bono. Entonces, vean que acá estamos teniendo esto. Y ojito de este lado, vean que nosotros el salario sí lo teníamos acá, porque es algo que está relacionado a un empleado, pero esta variable, el profit, de las ganancias de la compañía, no están aquí, o sea, no forman parte de esto. ¿Por qué? Porque no es algo que tiene que ver con el empleado, es algo global, por lo tanto, se utiliza en algún otro lado, ya esta variable está definida y aquí podemos simplemente utilizarla. Continuemos entonces revisando los 4 pilares fundamentales de los principios de la programación orientada a objetos. Decimos, es necesario implementar ciertas características claves si queremos modelar un objeto correctamente. Estas características claves son los 4 principios fundamentales de la PWO, que son la encapsulación, la herencia, la abstracción y el polimorfismo. Y entonces empezamos viendo cada uno de estos. ¿Qué es la encapsulación? Les estaba mencionando antes que en la PWO el objeto contiene todos los datos y métodos que necesita. Es decir, contiene lo que él necesita. Mencionamos, por ejemplo, en el caso anterior, que las ganancias de la empresa no estaban contenidas en él. ¿Por qué no? Porque no es algo
propio del empleado, es algo externo. Entonces, en ese caso, sí tiene sentido que sea algo externo que estemos utilizando. Todo lo demás está contenido en él. Decimos por acá, por ejemplo, se pueden almacenar variables como el nombre y el salario dentro de una clase empleado junto con un método para calcular el monto del bono. Entonces tenemos encapsulado todo dentro de una misma clase que se llama empleado. Luego, la herencia. Resulta que aquí está el texto, voy a dejarlo por acá, perdón. Voy a dedicarme a hacer la explicación utilizando este diagrama que tenemos a la derecha. Resulta que tenemos una clase empleado que tiene el nombre, tiene el salario y tiene un método para calcular el bono. Yo quiero tener una clase para modelar lo que es una persona programadora. Lo tengo por acá. Entonces, yo sé que esa persona programadora sigue teniendo nombre, sigue teniendo salario, sigue teniendo una manera de que se le calcule la bonificación. Por lo tanto, yo en lo que es la programación orientada a objetos, soy capaz de crear una clase que se base en la creación en otra. Esa otra, por ejemplo, la clase programador, en este caso va a estar basado en la clase empleado que tenía ya nombre, salario y calcular bonos. Además, cuando yo creo una clase basado en otra, le puedo agregar nuevas variables y nuevos métodos. Por lo tanto, la clase programador va a tener las variables nombre, salario y los métodos calcular bono y escribir código. Todos esos. ¿Por qué? Porque la creación de esta está siendo basada en una superior. Entonces, por acá está la explicación también teórica, de lo que acabamos de mencionar. Entonces, importante que a pesar de que estamos aquí en este cuadrito, no se ve nada que diga nombre, salario, calcular bono, como estamos partiendo que nace de esta, sí los tiene. Luego, el tercer pilar tiene que ver con la parte de la abstracción. Y esto es un asunto, por ejemplo, las capas de abstracción es que yo puedo crear múltiples cosas, múltiples funciones basados o olvidándome de otras responsabilidades. Entonces, por ejemplo, leemos por acá. Se ha visto que un objeto contiene todo tipo de lógicas de datos y lógica en su interior. Sin embargo, se debería escribir el software de manera que los usuarios puedan utilizar los objetos sin ningún conocimiento de, sin ningún conocimiento interno del objeto. Por ejemplo, los trabajadores de la oficina que necesitan ingresar datos de los empleados, lo que queremos es que puedan calcular las bonificaciones, no, lo que van a hacer, los que van a ingresar datos de los empleados y calcular las bonificaciones no deberían saber cómo se ingresan y calculan los datos. ¿Por qué? Porque vamos a crear una capa de abstracción donde a estos usuarios no les importa qué hay de acá hacia abajo. Ellos llegan acá, confían de lo que hay de aquí hacia abajo y a partir de aquí empiezan a utilizarlo. Todo lo que necesitan es saber cómo ingresar los datos y qué comando usar para calcular el bono. Eso simplifica la implementación del programa, ya que los objetos son piezas de código independientes entre sí, que pueden ser utilizados por personas sin ningún conocimiento en lo que es codificación. Todo lo que necesitan hacer es proporcionar datos de los empleados y emitir algunos comandos, como por ejemplo algún botoncito que esté por ahí para calcular la bonificación. Este acto de ocultar los datos y o la lógica del objeto a los usuarios se conoce como abstracción en programación orientada a objetos. Utilizando este principio, solo se hacen accesibles a los usuarios los datos relevantes. Imagínense que alguien quiere calcular el bono. A ver, si a esa persona le piden calcule el bono, pues que más fácil que tenga un botoncito que calcule el bono y sale un cuadro de texto con cuánto es. Lo que está por debajo debería de no importarle. ¿Por qué? Porque a esa persona sí ya se le está dando una herramienta que hace ese cálculo. Su responsabilidad no es verificar que el cálculo se hizo de manera correcta. Su responsabilidad es utilizar esa funcionalidad. Y luego podemos ver la parte del polimorfismo, que significa múltiples formas.
Un único método de una clase puede adoptar múltiples formas. Esto se conoce como polimorfismo. Por ejemplo, supóngase que existen diferentes formas de calcular la bonificación, según el estatus del empleado, el grado que tenga o similares. Se puede crear múltiples métodos de calcular bonus para reflejar esto en el código. Cada versión de este método contendrá una fórmula diferente para calcular el bono. Entonces eso quiere decir que podemos tener la misma clase con el método o la función de calcular el bono escrita de manera distinta. Entonces tal vez para algún empleado no era un 5%, era un 10%. Entonces cuando se crea esa clase basada en la de empleado, se crea una nueva que va a ir a sobreescribir la anterior. Se puede llamar al método apropiado según la situación específica. Esto suele lograrse creando diferentes versiones de la función en diferentes clases derivadas. Entonces, cuando se usa un objeto de una clase derivada específica, ejecutará el método exclusivo de esa clase. Entonces, por ejemplo, si en este caso la persona programadora, en vez de obtener un 5%, va a obtener un 3%, cuando, devolvámonos acá para revisar esta parte, cuando nosotros hacemos la definición, que ya casi vamos a entrar en la parte de codificarlo, aquí vamos a tener un método que se llama igual calcular bono. Entonces, cuando se utilice la de calcular bono, se va a ver que él mismo ya había especificado. Entonces, se va a usar la de él propia y no la de su padre, de que fue de donde él estaba heredando. Ahora bien, bueno, esto fue lo que estábamos viendo. Ahora bien, beneficios de la programación orientada a objetos. Los principios y componentes de la programación orientada a objetos ofrecen múltiples ventajas y beneficios. Algunos de ellos son código reutilizable, hacemos un molde para galletas y lo utilizamos por todo lado. Códigos autónomos, entonces podemos nosotros decir que poseen internamente todo lo necesario para funcionar. Bibliotecas útiles, porque ya vamos a tener todo contenido en ese punto, modelado del mundo real. Entonces es una manera muy sencilla. Por ejemplo, si tenemos un estudiante que quiere modelar, el estudiante va a tener nombre, número de carnet, notas, todo, cursos matriculados, va a tener básicamente eso, y lo podemos tener encapsulado en un objeto que se llame estudiante. Fácilmente actualizable y escalable. Entonces supóngase que luego ya no son necesarios solamente 6 dígitos para representar el número de carnet del estudiante. Entonces, si ahora tenemos 4824 estudiantes, no voy a ir 4824 veces a modificar algo, solamente modifico la clase de estudiante original, y ahora en vez de usar 6 dígitos utilizo 7 y listo, ya arreglé el problema. La parte de seguridad, porque podemos ocultar los datos, y la parte de flexibilidad, porque dependiendo de lo que queramos crear podemos hacerlo. Pero tiene algunas limitaciones, que es que como cambia un poquito el paradigma, la curva de aprendizaje puede ser un poco empinada o pronunciada. Tenemos un exceso de énfasis en los datos, porque nos estamos preocupando en cómo encapsular, cómo guardar los datos, y no tanto en los procedimientos que se pueden llevar a cabo. Y esto no es apto para lo que son todos los problemas. Entonces, no todo tipo de problemas se puede abordar utilizando lo que es la programación orientada a objetos. Esa fue la parte hasta aquí introductoria, totalmente teórica, de lo que fue programación orientada a objetos. Ahora vamos a empezar a ver, no es lo mismo, pero parecido, pero ahora enfocado en lo que es Python directamente. Decimos por acá, una clase se considera como un blueprint, un plan de diseño o algún dibujo técnico de objetos, es decir, lo que nosotros vamos a utilizar para la creación de estos objetos. Se puede pensar en la clase como un boceto o prototipo de una clase. Contiene todos los detalles sobre los pisos, puertas, ventanas, etc. Basado en estas descripciones, construimos la casa. La casa es el objeto. Y si yo tomé un plano, construí una casa, ¿puedo yo seguir utilizando ese plano para hacer otra casa exactamente igual? La respuesta es que sí. Pasa lo mismo con las clases y el objeto. Si yo creo un objeto basado en cierta clase, sí puedo seguir utilizando esa clase para crear más objetos idénticos. Dado que se pueden hacer muchas clases a partir de la misma descripción, podemos crear muchos objetos de una clase. Entonces, ahora sí, ¿cómo es esto? Ya nosotros vimos en las sesiones anteriores la sintaxis clásica o inicial de Python. Ahora vamos a enfocar en la parte de clases y objetos. Si vemos esto nosotros, así es como se declara una clase. Entonces voy a irme a la parte del VS Code. Aquí tengo un hola mundo, quito el hola mundo. Voy a crear una clase que se llame como. Bueno, vamos a ver. Ajá. Una clase que se llame, tenemos por ahí un ejemplito para sí, bicicleta, para ir construyendo uno. Y vamos a tener simplemente, es más, vamos a utilizar el path que ya les había dicho, para verificar, y vamos a hacer una impresión de un hola mundo por acá, solamente para verificar que esa sintaxis tiene sentido.
Entonces nos venimos, vamos por acá, Python testing.py es el nombre del archivo y listo. Esto, Python pasó por acá al intérprete y dijo, sí, está bien esto, continúo ejecutando y listo. Esta es la manera en cómo se define una clase. Entonces vean que aquí entonces definimos la palabra clave es clase, luego el nombre de la clase, luego un path. Vean que aquí hay una indentación porque tenemos que respetarla porque es Python y listo. Ahora bien, queremos crear variables. Estas variables, ¿cómo se llaman? Se llaman atributos de una clase. Esa bicicleta, ya no vamos a tener un path por ahí, vamos a tener ahora un nombre que va a ser igualado a un conjunto vacío y el tamaño del engranaje que vamos a tener por ahí. Entonces, digamos que va a ser un 0 por defecto. Creamos esto, vamos a ir a ejecutar a ver si realmente esto tiene sentido y listo. Aquí tenemos un hola mundo porque no estamos haciendo ninguna impresión. Pregunta, o bueno, ni siquiera pregunta, ¿qué pasa si yo llego y hago esto? Entonces vamos a ver, hola mundo desde Byte. Se vino y se ejecutó esto de acá. Se ejecutó esto, se ejecutó esto, se ejecutó esto, se ejecutó esto. ¿Por qué? Porque Python es un lenguaje interpretado. Él no está sabiendo que yo no he llamado a esta función. Lo está interpretando. Entonces cada cosa que vaya haciendo creó una clase que se llama bicicleta. Un atributo que se llama nombre que está asociado a la clase bicicleta. Un atributo que se llama engranaje que está asociado a la clase bicicleta. Luego había un print. Listo, lo imprimo y continúo. Entonces, ojito con esas interpretaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de estar programando en un lenguaje interpretado, en este caso en Python. Entonces lo tenemos por acá y ahora vamos a crear una bicicleta. Entonces bicicleta 1 le vamos a crear como, ¿cuál es la sintaxis? Bueno, esta es la sintaxis que tenemos por acá. Entonces la vemos que es crear objetos de una clase, esta es la sintaxis que tenemos que utilizar. Entonces listo, yo voy a crear y vean que incluso aquí ejecuto todo normal, esto se creó. Lo que va a pasar ahora es que yo quiero, por ejemplo, al atributo que se llama nombre le podemos poner un nombre. Entonces la bicicleta.1, perdón, bicicleta 1.nombre, le vamos a asignar el string Esteban. Al engranaje, entonces como yo soy perezoso, voy a copiar esto por acá y ejecuto esto. Y al engranaje le voy a asignar que es un de 11 cambios, un engranaje de 11. Entonces listo, voy a interpretar para saber si todo bien, todo bien. Y ahora aquí no solamente voy a hacer un hola mundo, sino que voy a llegar y hacer, ok, el nombre de la bicicleta es, y vamos a imprimir lo que es bicicleta 1.nombre. Vamos a poner bicicleta 1. Y luego hacemos acá, es. Entonces vamos a ver cómo nos va, si nos falla lo arreglamos. Listo, el nombre de la bicicleta 1 es Esteban y el year es 11. Pero de una vez aprovechemos, bueno, estamos haciendo esto por acá, vean que le pusimos un nombre, este year aquí estaba accediendo al atributo como tal, así aquí como lo estamos accediendo a este lado, pero ejemplifiquemos de que esto de acá yo también puedo volver a utilizarlo, pero ahora le voy a llamar a mi bicicleta bicicleta 2 y a este 2 no lo voy a poner aquí, sino que le voy a poner, no sé, Rafael. Entonces aquí esto va a ser un 7, entonces yo aquí voy a imprimir de nuevo. Y ahora es el nombre de la bicicleta 2 es, y aquí tengo que colocar el 2 porque si no me va a seguir mostrando el del 1 y listo. Entonces voy a ir a ejecutar a ver si tiene sentido todo lo que hemos hecho y listo. El de la 1 es Esteban, el year es 11, el de la 2 es el Rafael y el year es 0 porque no lo hemos modificado. Ya vi por qué. Aquí hay un error, acabo de darme cuenta, entonces aprovecho la sesión que lo estoy grabando aquí en vivo para revisarlo. ¿Por qué quedó este en 0? Porque cuando yo la creé yo realmente nunca modifiqué este. Vean que aquí tengo un 1. Entonces estoy modificando nuevamente en vez de este 11 un 7. Entonces aquí tenía que haber puesto un 2 para ver ese 7. Entonces ahora sí vamos a tirarlo de nuevo y listo. Ahora sí está el 11 y el 7 y el Esteban y el Rafael por ahí que están. Entonces esta es la manera de estar instanciando objetos, ¿verdad? Ojito con ese lado. Entonces vemos que no se nos gastan. Podemos hacer cuanto nosotros queramos. Continuemos entonces. Si queremos nosotros definir nuevas cosas, también es posible. Antes de hacer eso,
de entrar a la parte de lo que son, por ejemplo, los métodos, veamos este ejemplo de la izquierda. Es una clase empleado y solamente tiene un atributo que es la identificación y lo inicializamos en el valor de 0. Creamos dos objetos de la clase empleado. Vean que no se gastan. Empleado 1 y empleado 2 están siendo basados en la clase empleado sin ningún problema. Para accederlos y modificarlos, ok, employee 1 tiene un atributo que se llama employee ID, entonces lo modificamos. En este caso, incluso aquí, a la hora de ejecutar este código, ejecútenlo. Va a haber un problema. Pongan pausa a este video, tratan de identificar el problema y luego continúan para saber cuál es el problema. El problema es entonces que aquí el atributo se llama employee raya baja ID y aquí el que se está accediendo es un employee ID en mayúscula. Por lo tanto, son variables totalmente distintas. Aquí textualmente se hace lo que uno escribe, por lo tanto, esto es un problema. Cuando se arregle ese problema, ahora sí, en el employee raya baja ID le asignamos un 1001, en el employee raya baja ID del empleado le asignamos un 1002 y a la hora de imprimir obtenemos esto de acá. Ahora bien, pasemos a la parte de lo que son las funcioncitas que le llamamos que pertenecen a una clase y por lo tanto sería un método. Entonces, si nosotros creamos una clase que es como una sala o un cuarto que tiene el largo y bueno, length y breadth en 0 y luego nosotros podemos tener un método que va a calcular su área. Entonces hacemos un largo por ancho. Largo por ancho, entonces es lo único que tiene que hacer. De hecho, vean que aquí lo que está haciendo este método es imprimiendo, haciendo solamente un print, ni siquiera hace un return, el área que imprime un string que dice el área del cuarto es igual a, y luego el resultado de esto de acá. Aprovechémonos de esta diapositiva para explicar este asunto. No sé si lo habrán visto antes, pero aquí tenemos un self. Sería el análogo a, en otro lenguaje de programación como C++, al this, THIS, como de este. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que enviar siempre el self en los métodos? Bueno, eso es para decirnos que pertenece a esa clase. Entonces, en este caso, cuando yo aquí hago un self.length o un self.breadth, lo que va a decir es, estoy refiriéndome a las variables o a los atributos length y breadth de esta clase. Eso es lo que se refiere con la parte del self. Entonces estoy refiriéndome a esta clase y cuando decimos el self, la traducción directa es uno mismo, ¿verdad? Entonces aquí, continuando el ejemplo, decimos creamos un objeto de clase cuarto. Entonces lo creamos y se llama cuarto de estudio basado en esta clase cuarto. Luego le podemos poner sus dimensiones y calcular su área. Entonces procedamos a escribir este ejemplito por acá. Entonces voy a borrar todo. Tenemos classroom. Tenemos por acá. Aquí como ya tengo yo actualizado la extensión de Python, apenas doy enter me queda tabulado para continuar escribiendo. Entonces tengo un length que voy a setearlo en 0.0 para que él reconozca internamente que es un flotante. Ahora voy a tener un método que se llama calcular que le voy a mandar self. Ahorita podemos empezar a jugar un poquito con el self. Luego tenemos acá un print que dice el área es, y vamos a multiplicar self.length por self.breadth. Entonces voy a separar esto por acá porque se ve un poco feo todo pegado. Listo. Si yo ejecuto esto, no me va a aparecer nada, pero va a funcionar. Ya tengo la definición. Ahora necesito utilizarla, entonces voy a llamarle estudio a la clase que voy a estar instanciando. Luego a ese estudio puedo modificarle las variables. Entonces puedo decir que esto es un 12 y estudio.breadth puedo decir que es un, bueno, está un poco grande. Un 3 y esto es un 2.5. 2.5, ajá. Y ahora puedo llamar a esta, a estudio.calcular área. Vamos a ver cómo nos va, porque es solamente una impresión. Entonces lo que hace es
creo esto basado en eso. Entonces ahora él ya sabe que tiene todo eso dentro de este objeto, porque ese es el proceso de instanciación, este objeto que se llama estudio. Estudio tiene estas dos variables que las seteamos en 3 y 2.5 y calcular área lo único que hace es imprimir ese valor. Entonces si yo por ejemplo aquí, bueno, primero que si yo hago esto de acá, o sea, pues ya ahí pierdo todo el sentido porque se me va a empezar a quejar de cosas. Entonces hacemos, listo, se empezó a quejar de que necesitaba un argumento y todo este asunto. Entonces, bueno, control Z para devolverle la información y verificamos que todo sigue ejecutándose, todo correcto. Entonces, esto con este pequeño ejemplo que tenemos acá. Listo, continuemos entonces. De este lado vamos a empezar a revisar lo que es el concepto de un constructor de la función y una discusión, pelea, como queramos llamarlo, sobre si realmente esto es el constructor o no. Entonces, ok, empecemos por acá. Vamos a irnos por acá a tener otra vez la del anterior. Entonces déjenme ver si puedo llegar hasta la parte de donde teníamos la bicicleta, o si ya no me da para tanto. Ahí tenemos la bicicleta, nos salvamos. Entonces vamos a tener un método o bien una funcióncita que pertenece a una clase que se llama raya baja init. Entonces vamos a ir a crearlo. Y vamos a empezar a explicar basado en eso. Entonces def raya baja init. Tenemos por acá. Entonces va a recibir el self y va a recibir un argumento que está diciendo que por defecto viene vacío. Y lo que hace es en la variable name, pero de la clase, este es el punto name, se refiere a este de acá, pongo este de acá, además este de acá le voy a poner nombre para que notemos cuál es la diferencia y cómo utilizar cada una en cada lado. Listo, entonces yo aquí vengo y esto puedo volármelo y esto va a funcionar. Entonces vamos a ejecutar. Listo, se funcionó. Pero va a pasar lo siguiente. O sea, aquí, ¿cuál es el flujo que está sucediendo? Vámonos por acá con lo que tenemos aquí escrito. Tenemos una clase bicicleta que tiene un atributo que se llama nombre, que está inicializado en vacío. Y luego abajo lo que hacemos es crearlo de esta manera, instanciándolo. Resulta que lo que comúnmente se conoce como el constructor de una función es la primera función que se ejecuta o el primer método cuando uno realiza esta instanciación. A ver, si nos ponemos muy correctos, muy profundos en la parte de Python, aquí pasa algo que nos puede dar un poquito de sospechas. ¿Por qué init? Bueno, primero que todo, supongamos que bien, que init es el constructor. Entonces ven que acá viene init, yo le paso self y le paso name y entonces actualiza el name de la función de la clase original y listo. Y con este que le pasaron aquí como argumento. Pero aquí pasa algo curioso. Self es esta misma clase, esta instancia. Entonces, si esto es realmente el constructor de la función, ¿quién es self? Si todavía no se había creado. Bueno, eso es porque realmente, muy en el fondo de Python, lo que existe como realmente el constructor de una función es la función que se llama raya baja, new. Esta de acá. A esta sí le podemos llamar, perdón, a esta sí le podemos llamar como el verdadero constructor, porque es quien va a crear todo este asunto. Y de hecho esta viene y hace la creación, va a hacerla basado en este super que es la función de la cual está heredando. Ahorita eso más adelante lo vamos a ver a profundidad. Está llamando el método news de él y todo este asunto. Y devuelve lo que es ya la funcióncita para pasársela luego al init. Entonces este init que usualmente llamamos como constructor es como la segunda función tal vez que se ejecuta. Pero les comento que en la jerga típica de Python pues se le llama constructor a la parte del init, a pesar de que formalmente no es lo primero que se ejecuta. Solamente ahí como aclaración. No es una pelea, no es una discusión, o dependiendo cómo queramos verlo si lo es, pero solamente lo importante acá es saber cómo funcionan las cosas independiente de cómo queramos llamarlos, ¿verdad? Entonces, vean que acá, entonces yo creo aquí una bicicleta que recibe como argumento el nombre, porque está acá en lo que
podemos seguir llamando para cumplir con la jerga que usualmente se utiliza, perdón, el constructor, el nombre. Entonces nos vamos por acá. Cuando yo creo aquí esto, entonces le voy a pasar bicicleta 34. Entonces yo aquí, si yo hago un print de el nombre de bike 1 es, y aquí yo puedo entonces llegar y decir bike1.name para saber si eso realmente está funcionando, esto de acá. Porque vean que yo cuando paso esto, ese es el que viene a sustituir esto. Luego se coloca acá, y sobre cuál name se coloca, sobre el de esta función, el atributo de esta función. Entonces vamos a ejecutar a ver cómo nos va. Y listo, sí, parece que tiene sentido lo que hemos hecho. Volvamos a la presentación. Entonces, aquí a la derecha creo, bueno, agrego un par de ejemplitos donde se está utilizando el constructor de más abajo, podemos llamarle también. Entonces aquí solamente hay unas impresiones y luego ya la creación del objeto y devuelve el objeto. Entonces esto realmente. Luego, digamos que esto es una clase para un punto en dos dimensiones. Entonces ese punto en dos dimensiones necesita solamente un x, y. Es un par ordenado. Entonces aquí tenemos un print que dice desde la función de init y self.x el x de esta función, de la parte de point, que por acá tal vez era donde teníamos que agregar el x y el y. Le pone el x que le están pasando como argumento y el y que le están pasando como argumento, que si no se lo pasan como argumento está aquí por defecto en 0, que fue lo que se vio en la clase anterior. Pero solamente aquí como ejemplito de cómo se vería el new y el init. Y luego aquí otro ejemplo también, que este new, por ejemplo, cuando llegamos a este init, nada que hacer, ya el objeto está creado. Cuando llegamos a este new, no se ha creado, es donde se crea. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, definir los 4 puntos de un cuadrado, ¿dónde tengo que definir si ya se crearon todas? Bueno, dentro del new, porque si yo solamente quiero que se creen 4, entonces voy a tener una clase que se llama los puntos del cuadrado. Entonces, yo aquí pregunto, ¿las instancias creadas es mayor o igual al máximo? ¿Es mayor o igual al 4? Sí, ok, sí, entonces disparo esta excepción, que luego vamos a ver formalmente la parte de excepciones en Python, y digo un mensajito de no puedo crear más objetos. Y si no, si este if no sucede, entonces no ejecuto esta parte de acá, según la sesión anterior que ya revisamos, y entonces vienen por acá y se ejecuta esto y listo, y todos felices y hermosos. Continuemos entonces. Revisemos la parte de los pilares que estábamos mencionando como fundamentales. Entonces, la parte de la encapsulación se refiere a la ocultación de los detalles internos de un objeto y la exposición de una interfaz controlada para interactuar con él. Entonces, tenemos esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces, perdón. Esa parte de acá hace match con cada uno de estos puntos que tenemos acá para revisar. Leemos por acá, se logra mediante el uso de métodos y atributos de una clase para controlar el acceso a los datos internos del objeto. Los detalles internos de la implementación de un objeto se mantienen privados y el acceso a ellos se realiza a través de métodos públicos, lo que promueve la seguridad y la integridad de los datos. Entonces vamos a ver dentro de la parte de encapsulación dos apartados, el apartado de métodos mágicos, que ya empezamos a verlo y ahorita les cuento por qué, y el apartado de modificadores de acceso, que es un concepto que se utiliza ampliamente también en otros lenguajes de programación. Aquí se utiliza, pero como convención, no de manera obligatoria. Entonces empecemos con la parte de métodos mágicos. Decimos son métodos con nombres que comienzan y terminan con un doble guión bajo. Entonces ya les dije que lo habíamos visto un poquito porque habíamos visto el init y el new. Entonces cada uno de esos métodos son métodos mágicos ambos. Son utilizados para realizar operaciones específicas en objetos en circunstancias particulares. Al definir métodos mágicos en una clase se puede personalizar el comportamiento de los objetos en situaciones como la creación, la representación de string, la igualdad, etc. Entonces, si yo tengo un objeto que es el objeto empleado y yo en algún momento hago un print de un objeto que se llama empleado, ¿qué se va a imprimir? El nombre, el salario, la función de calcular bono, hay muchas cosas. Yo a través de un método mágico que se llama raya baja, string, raya baja, puedo definir qué es lo que se va a imprimir cuando me traten de imprimir un objeto
que es basado en una clase que se llama empleado. Esa es la utilidad. Luego, los modificadores de acceso. Si quieren, más bien pasemos primero a las partes de los métodos mágicos y luego nos revisamos la otra para continuar el hilo conductor. Entonces, tenemos métodos mágicos de la parte de inicialización y construcción, que es el new, el init y el delete, para eliminarlo. También podemos llamarlo como el destructor. Entonces, este se llama, es para ser llamado en la instanciación de un nuevo objeto, y este se encarga de llamar el init, que es este caso de acá. Luego tenemos el que les estaba mencionando, que es un método mágico, que es el string. Entonces, esto, cuando yo imprimo algo, agarro un objeto, por ejemplo el objeto empleado, y le aplico una conversión explícita a string, que me va a dar lo que yo internamente acá en esta función defino, y ahorita veremos un ejemplito. Así como tenemos estos de acá, tenemos muchos, y tenemos también la interpretación de qué hacer. Por ejemplo, ¿qué significa que un empleado sea mayor a otro? Entonces, este, por ejemplo, ¿dónde está este? Que sea menor que, less than, este LT. Entonces, cuando yo comparo empleado 1 con empleado 2, yo quiero recibir un true o un false cuando ¿qué? Cuando tal vez el tamaño del nombre es más grande el de uno o el del otro, o el salario, o el bono, o muchas cosas. Esas cosas son las que yo defino dentro de esta función, de este método mágico, ¿verdad? Luego también a la parte, cuando yo tengo por ejemplo, un objeto empleado y quiero convertir un objeto empleado en un entero, ¿qué significa eso? ¿Qué voy a imprimir? Tal vez el tamaño del nombre en un entero. O sea, eso puede ser una interpretación, y yo puedo llegar y definir que cuando hago eso, que eso es lo que se va a retornar. Entonces tenemos esa parte de ahí. Listo. Luego cuando se hace un get o un set o un delete también, esos son otros métodos. Entonces continuemos, porque bueno, aparte de los de que tenemos aquí de conversión, tenemos la parte de lo que les estaba mencionando, la parte de operadores, sí, métodos mágicos de operadores. Entonces, el menor que, el menor o igual, el igual o el diferente de, el módulo, todo este asunto, aquí lo podemos definir. Por ejemplo, ¿qué significa sacarle el módulo? Usualmente usted dice, 9 módulo 8 me da 1. ¿Qué es sacarle el módulo a un entero? Lo que acabamos de mencionar. ¿Qué es sacarle el módulo a un objeto de tipo empleado? No tiene sentido de buenas a primeras. Yo puedo crear y darle un sentido a eso cargando en esta función, en este método, el sentido que yo quiero darle a esa interpretación. Ahora bien, pasemos a la parte de modificadores de acceso, pero me voy a devolver para revisar la definición formal. Dice: Python no tiene modificadores de acceso tradicionales como public, private o protected, que son los que se han visto en otros lenguajes como por ejemplo C++, pero utiliza una convención para indicar la visibilidad de atributos y métodos. Por convención, es decir, se recomienda la utilización de esta manera, mas no se obliga. Los atributos o métodos que comienzan con un solo guión bajo se consideran como protegidos. En otros lenguajes decimos explícitamente esos son protegidos. Y deben ser tratados como no públicos, por lo tanto. Esto significa que no se deben acceder directamente desde fuera de la clase, pero aún es posible hacerlo, es solamente una convención. Los atributos o métodos que comienzan con dos guiones bajos se consideran en este caso como privados. Lo que significa entonces, aquí Python sí nos echa una mano y nos pega una ayudadita, que en este caso cuando Python ve un atributo o un método que empieza con doble raya baja, ¿qué es lo que hace? Aplica una técnica que se llama name mangling, que para hacer que sea más difícil acceder a ellos. Entonces, cuando usted define un atributo que se llama pescar, perdón, un método que se llama pescar, raya baja, pescar, y luego raya baja, ¿qué va a hacer Python? Va a cambiarle ese nombre. Entonces, él internamente, cuando quieran acceder a eso, tienen que utilizar una manera distinta. Entonces, continuemos para verificar esa parte también. Entonces, vean por acá, tenemos la parte de públicos. La parte de público es como lo hemos visto hasta este momento, una clase persona, tiene por acá el constructor, o si quieren no llamarle constructor, ya quedan ustedes. El init que tenemos por acá, podemos llamarle el init. Todo bien hasta ahí. Tenemos un par de atributos que se llaman nombre y edad. No tienen ningún raya baja de prefijo, entonces los podemos interpretar de manera pública. Si tienen un raya baja
de prefijo los interpretamos de manera protegida. Si tienen dos raya baja de manera de como prefijo, nos va a dar, perdón, los interpretamos como privado. Estos de acá los podemos acceder desde afuera. No se recomienda, ¿verdad? Porque estaríamos violando la convención de utilización de métodos y atributos protegidos. En este caso, aunque se intente hacer el P1 punto raya baja name, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Por el name angling que Python nos está echando una ayudadita para que este nombre realmente no se llame raya baja edad, sino que se llame raya baja person, raya baja edad. Entonces algo así es una técnica definida. En este caso no la tengo por acá, entonces sería solamente revisarla, pero es lo que se utiliza. Y por acá tengo entonces el cuadrito de cómo se utiliza entre un lado y en otro. ¿Cuál es el modificador de acceso? La explicación completa que tenemos por acá. Entonces, el nombre, si se llama var o raya baja var, lo que acabamos de ver, público, protegido y privado. En la misma clase se puede hacer de todo con todo el mundo. En el mismo paquete se puede hacer de todo, solamente los que son públicos y protegidos, los que son privados no. En las clases derivadas exactamente igual, con los públicos y los protegidos se puede hacer de todos, pero con los privados no. Y en otras clases solamente los públicos se deberían poder tocar. Igual se van a poder tocar los protegidos, ojalá no lo hagamos. Y los privados también se van a poder, pero con la parte del name angling tenemos que tenerla clara, para saber cuál es el nuevo nombre que va a estar utilizando. Eso serían entonces la parte de encapsulación en cuanto a lo que tiene que ver con los modificadores de acceso. Ahora bien, si pegamos un brinquito a la parte de herencia, decimos acá, la nueva clase que se crea se conoce como subclase, que era lo que habíamos mencionado, el cuadrito que estaba a la derecha, tenemos una clase padre y una clase que hereda, entonces trae todo lo que tenía el anterior y cosas nuevas. Entonces, esta que se está creando se llama subclase o clase secundaria, o el más usado es la clase derivada, pero no de los de cálculo. Y la clase existente de la que se deriva la clase se conoce como superclase. En Python esto es un nombre típico que se utiliza, que es el método super, o en este caso la superclase es de donde se está derivando. O también la clase deriva, la principal o la base. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Pues una sintaxis típica, clase, como estamos creando una bicicleta, simplemente aquí estamos escribiendo superclass porque queremos, no es que tiene que llamarse superclass, ni superbici, ni como sea, simplemente puede llamarse bicicleta y listo. Pero la sintaxis en cómo se hace la herencia en Python es que se crea class, el nombre de la clase derivada y adentro el nombre de la clase de la cual está heredando, o sea, de la cual quiere tener todos los atributos y todos los métodos también. Entonces por acá tenemos un ejemplito que procedemos a revisar. Tenemos una clase animal que tiene un atributo público, ya podemos empezar a interpretar si es público, protegido o privado, que está como vacío. Tenemos un método que es comer, que lo único que hace es una impresión por pantalla que dice puedo comer y listo. Si yo creo una clase que se llama perro, vean que no tiene que llamarse super perro, y nadie me está patrocinando por decir super perro en este momento, pero vean que no tiene que llamarse super perro, puede llamarse simplemente perro y listo. ¿De quién hereda? De la clase animal, por lo tanto va a tener un nombre y va a tener un método que se llama comer. Además va a tener otro método que se llama display para mostrar el nombre, y va a imprimir mi nombre es e imprime self.name. Entonces, ojito con este self, porque aquí tenemos self, entonces usamos self.name, pero profe, aquí no hay ningún name de este lado. Bueno, pero es que estamos diciendo que perro hereda de la clase animal, por lo tanto, vean que sí está ese atributo y además es público. Igual estamos dentro de la clase, entonces a pesar de ser público, protegido o privado, podríamos tener acceso a este punto. Entonces, estas son las definiciones de la clase animal y de la clase perro que hereda de la clase animal. Entonces, si yo quiero crear un labrador que es basado en la clase perro, voy a tener acceso a un atributo que se llama nombre, a un método que se llama comer. Estos dos vean que estaban definidos en la superclase, no en la clase perro per se, pero la clase perro hereda de esas anteriores. Además nosotros vean que en este caso estamos accediendo entonces a un atributo y a un método de la superclase, y luego estamos utilizando y llamando al método display que solamente existe en la clase derivada. Por acá tenemos otro pequeño ejemplo.
de la parte de un polígono. Entonces aquí la idea es tener los suficientes ejemplos para que quede totalmente claro este tema. La clase polígono tenemos la función de init, suena bonito llamarle función de init, no solamente no decirle el constructor porque luego creamos algún tipo de rancha por ahí. Y esta función de init recibe el self y recibe el número de lados del polígono que estemos creando. ¿Y qué va a hacer él nada más? Bueno, definir una variable dentro de esta clase que se llama n, que le va a cargar con el número de lados que le acaban de pasar cuando se instancia un objeto basado en la clase polígono. Y aquí estamos utilizando entonces un list comprehension. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, va a crear una lista con ceros de for in range del número de lados. Entonces, vean que va a crear un arreglo de tamaño, número de lados con puros ceros. ¿Por qué? Porque luego vamos a tener otro método que se llama ingresar los lados para que el usuario nos ingrese los lados de ese polígono, las medidas de los lados. Y por lo tanto vamos a ir guardando cada uno de estos en este mismo arreglo. Vean que este de acá es este mismo de acá. Entonces aquí solamente lo inicializamos en ceros. Aquí le estamos pidiendo al usuario que nos ingrese el valor de los lados de este polígono. Y luego tenemos un desplegar lados para simplemente ir recorriendo este arreglo que tenemos acá, esta lista, perdón, e ir imprimiendo sus valores. Entonces el lado 0 es 4, el lado 1 es 8, el lado 2 es tanto, tanto y tanto, ¿verdad? Así sucesivamente. Vean que aquí esta clase polígono ya no es tan trivial, ya tenemos aquí su propia función de init, ingresar lados, desplegar los lados y todo ese asunto. Ahora, un triángulo es un polígono, por lo tanto, cuando yo quiero crear una clase triángulo, le digo herede de la clase polígono. Heredo de la clase polígono y le doy entonces acá mi inicializador. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Ok, que llame a la clase padre, que es la del polígono, y utilice su inicializador, su función de init, y que le paso self y el 3. ¿Qué era el 3? Ah, el número de lados. Pues sí, tiene sentido porque estamos definiéndolo para un triángulo. Además, estamos en la clase triángulo definiendo una función que se llama encontrar área. ¿Qué va a hacer? Calcular el área. Entonces vamos a tener aquí, va a definir tres variables, vean por acá, a, b y c, igualado a self.size. ¿Qué es self.size? Ah, bueno, es este de acá, que ya se le había pedido al usuario que ingresara a esta parte de acá. Ok, todo bien. Y luego, ¿qué hacemos entonces? Ah, bueno, aplicamos la gran fórmula de Herón. Calculamos el semiperímetro, luego la raíz cuadrada del semiperímetro multiplicado por la diferencia del semiperímetro menos un lado, semiperímetro menos el otro lado, multiplicado por el semiperímetro del último lado, y eso nos va a dar la fórmula el área de un triángulo. Entonces luego imprimimos el área del triángulo y aquí le pedimos una precisión de dos decimales de un número flotante y que colocamos el numerito. Entonces, ¿cuál? Ah, aquí era esta variable la que estábamos calculando y la imprimimos y listo. Vean que este ya tiene un poquito más de contenido, entonces presten la atención para que quede clara la parte de lo que es la herencia. Vean acá ya una utilización de lo que acabamos de hacer. Creamos una variable t que es un objeto que se llama triángulo, pero vean que triángulo de quién heredaba, de polígono. Entonces triángulo tiene acceso a los métodos encontrar área, ingresar lados, desplegar lados. Por lo tanto, t.inputSize es lo mismo que ir a hacer ejecutar esta de acá, a pesar de que pertenece a polígono. ¿Por qué? Porque estamos heredando de esa clase. Ingresamos los lados, luego esto es lo que se le muestra al usuario y el usuario llega e ingresa 3, 4, 5. Se utiliza el método de desplegar los lados del triángulo que realmente estaba implementada en la clase polígono. Y luego calculamos e imprimimos el área del triángulo con el método de calcular área, que esta sí está totalmente asociado a lo que es un triángulo. ¿Por qué? Porque no todas las áreas de los polígonos se pueden calcular de esta manera. Entonces solamente está para el del triángulo. Luego, en la parte de herencia tenemos un pequeñito apartado que se llama sobreescritura de métodos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, quiero tener ese que teníamos ahí y quiero tener otro triángulo, por ejemplo, que vamos a saber que es un triángulo rectángulo, entonces voy a saber que los primeros dos lados que me den es la base por la altura. Entonces,
perdón, la base y la altura, y el otro es, no sé, la hipotenusa. Entonces yo puedo cambiar y calcular esa función para calcular el área utilizando base por altura dividido entre 2. Totalmente válido. Creo otra función y la sobrescribo. En este caso, el ejemplo que tenemos por acá para ejemplificar la sobrescriptura de métodos es que tenemos la clase animal, que ya habíamos visto, con un nombre vacío al inicio, y simplemente un método que sea comer, que de imprime puedo comer. Luego la clase perro hereda de la clase animal y está sobreescribiendo el método comer. Entonces, vean que yo de la clase animal, cuando yo dije esto, perro iba a tener nombre y el método comer. Pero yo estoy diciendo que yo quiero tener mi método comer de manera personalizada. Por lo tanto, lo defino aquí internamente. Y no solamente, perdón, no voy a imprimir puedo comer, sino que voy a imprimir me gusta comer huesos. Entonces, en este caso. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Pues creamos un objeto instanciando de esta manera de la clase perro y podemos hacer un labrador.it y lo que nos va a mostrar es esta de acá. Ahora bien, el que les había dado una introducción en cuanto a la parte de la herencia del método super. Tenemos la clase animal que acabamos de ver. Tenemos esta que es casi igual a lo que acabamos de ver, pero vean que la diferencia acá es que tenemos nosotros un super, abre y cierra paréntesis, .it. ¿Qué es super? De quién nosotros estamos heredando. Entonces, ¿de quién estamos heredando? De esta de acá. Por lo tanto, esta de acá sería como hacer un animal.it, que es este de acá. Entonces, ¿cuál es la manera sintácticamente de lograr eso? Bueno, colocando un super.it, porque me estoy refiriendo a la clase de la que estoy heredando. Por lo tanto, vean que la clase comer, perdón, el método comer de la clase animal, ¿qué es lo que va a hacer? Va primero a invocar esta, o sea, va primero a imprimir puedo comer y luego va a imprimir me gusta comer huesos. Por lo tanto, si yo creo la instanciación, creo un perrito y luego llamo al método .comer, ¿qué va a hacer? Primero me va a decir que le gusta comer y luego me va a decir que le gustan los huesos, le gusta comer huesos, ¿verdad? Es lo que tenemos por acá. Esa es la utilización de lo que es el método super, que la tenemos por acá, ¿verdad? Ahora bien, la herencia es bastante amplia, entonces vamos a ir abordando cada uno de los ejemplos que tenemos, o perdón, los ejemplos no de los distintos temas. No solamente puedo heredar de una sola clase, puedo heredar de varias en este caso. Entonces, un murciélago puede heredar de un mamífero y de un animal con alas, ¿verdad? Que tenemos en este caso. Si tenemos la superclase aquí 1 y tenemos la superclase 2, ¿cómo hacemos una herencia múltiple? O qué es lo que llamamos en este caso. Bueno, esta es la sintaxis. O sea, no tiene mucha ciencia, por decirlo de alguna manera, pero se va a hacer de esta manera. Creamos class, el nombre de la clase que va a ser derivada de múltiples clases y los nombres de las superclases separados por coma como si fueran argumentos. Entonces, aquí internamente vamos a tener acceso a los features o las características de superclase 1, que son los que estaban aquí adentro, de superclase 2, que son los que estaban aquí adentro, y de los que vamos a estar definiendo, que son los que definimos aquí a este punto. Aquí tenemos un ejemplo, vean que aquí tenemos la parte del mamífero, el animal con alas, y luego entonces decimos, ok, el murciélago, bueno, hereda de ambos. Entonces, como hereda de ambos, puede ejecutar este método y también este método. Son de diferentes clases como tal, pero vean que estamos siendo capaces de ejecutar ambos a este punto. Entonces acá se imprime simplemente los pequeños prints que tenemos por ahí. Además, tenemos algo que llamamos herencia multinivel. Entonces, como un efecto dominó. Usted tira una y todos los demás van ahí arrastrándose. Podemos tener una superclase, podemos tener una clase derivada 1 que está heredando de la superclase. Además, podemos tener una clase derivada 2 que fue basado, que está heredando de la clase derivada 1 que a su vez heredó de la superclase. Por lo tanto, es como un efecto dominó. Todas las siguientes van a tener todo el conjunto de métodos. Es como un acumulativo, por decirlo de alguna manera. Entonces aquí lo tenemos esto, pero a nivel de diagrama, que tenemos la superclase, que simplemente tiene los features de ella. La clase derivada 1 va a tener los features de ella, que fue de donde heredó,
y de los que se implementen. Y la que sigue entonces va a tener las anteriores dos, que va a ser la superclase y la primer clase derivada, y además los nuevos que se le agreguen. Aquí tenemos un ejemplito de ese lado, siguiendo ese mismo ejemplo de la parte de este diagrama que tenemos acá. Entonces tenemos un método que es del lado super, un método que es del lado derivado 1 y otro método que es del lado derivado 2. Vean que cuando estamos creando la instanciación por acá, déjenme apagar esto para que puedan ver bien, creamos un objeto que se llama basado en la clase derivada 2, que es esta de acá. Pero cuando yo utilizo los métodos, puedo utilizar el supermétodo, que es el de esta de acá. Puedo utilizar el método de la derivada 1, que es esta de acá. Y puedo utilizar un método de la derivada 2, que es esta de acá. Entonces vean que es una herencia multinivel, se llama esta. La anterior se llama, por acá, múltiple, que es de varios, y acá es multinivel, más bien, que va uno tras otro. Luego, como nosotros estamos viendo acá, se puede hacer un montón de cosas con la herencia, tenemos que ver también un concepto que se llama el orden de resolución de métodos. ¿Por qué? Porque usted puede heredar de varios. Y si esos varios tienen el mismo método, ¿qué pasa eso? Bueno, se tiene que hacer una resolución del orden tiene que haber una orden de resolución de métodos, o sea, definir cuál es el método que se va a utilizar. Entonces, en este caso, se implementó de una manera muy intuitiva, entonces veámoslo con un ejemplo. Tenemos superclase 1 que tiene un método que se llama información, que es lo único que dice superclase 1, método llamado. Superclase 2 tiene un método que también se llama info. Ojito con esto, vean que ninguno está heredando de la otra, esas son totalmente independientes entre sí. Y también tiene un método que se llama info, que lo que hace es imprimir superclase 2, método llamado. Listo, eso es lo que tenemos. La clase derivada está heredando de superclase 1 y heredando de superclase 2. Entonces, ¿cuál es la manera más sencilla de hacer esto? ¿De cuál se escribió primero de izquierda a derecha? Superclase 1, ok. Cuando yo hago una instanciación y creo un objeto que se llama de1 basado en la clase derivado 1, que además está haciendo una herencia múltiple de superclase 1 y superclase 2, cuando yo llamo al método que se llama info, va a primero revisar si existe algún método que se llama info en esta clase. Si sí, lo ejecuta. Y como si lo encontró, lo ejecutó y no se fue a ejecutar el siguiente. ¿Por qué? Porque ya había resuelto cuál era el que tenía que ejecutar. Entonces, ojito con esa parte. Y el orden que hacen sus herencias. Luego, aquí vamos a ver el tema de lo que es la sobrecarga de operadores. La sobrecarga de operadores, cuando lo veíamos en otro lenguaje de programación, es cuando estamos haciendo las sumas, las restas, multiplicaciones, divisiones, pero ahora estamos en programación orientada a objetos. ¿Qué significa multiplicar dos objetos que son de tipo empleado? Nosotros somos quienes le damos sentido a eso. Entonces podría ser que la multiplicación de dos objetos de tipo empleado sea la multiplicación de sus edades, o sea la multiplicación de sus salarios, o sea, somos nosotros quienes definimos esa interpretación. Entonces, aquí tenemos la clase de punto, digamos que tenemos un x y un y porque es en dos dimensiones, entonces tenemos un par ordenado. Acá nosotros estamos con el método mágico string para decir cuando nosotros vamos a imprimir un objeto que se llama punto, lo que se tiene que imprimir es un paréntesis, el primer argumento, coma, el segundo argumento, cierra paréntesis, y cuáles son esos argumentos, porque ese es el formateo de los prints. Self.x, o sea, este x, self.y, o sea, este y. Entonces, aquí, en vez de este llave 0, iría el x. En vez de este llaves 1, iría el y. Por lo tanto, vean que, por ejemplo, es más, vean este caso. Ya explicamos el string. Ahora expliquemos cuando yo sumo dos puntos, qué significa, porque aquí son dos objetos. Entonces, aquí yo estoy definiendo qué significa sumar dos objetos de tipo punto. Cada tipo punto tiene dos atributos, x y y, su abscisa y su ordenada, ¿verdad? Entonces, el nuevo x va a ser la original sumada con la otra. La original sumada con la otra de manera aritmética. Eso sí se puede hacer así porque son simplemente numeritos y ya. ¿Y qué voy a retornar? Voy a retornar un objeto que se inicialice de nuevo, pero ahora con la suma de ellos. Por lo tanto, vean lo que hacemos luego. Estas son puras definiciones. De puros, de hecho, métodos mágicos. P1, el par ordenado 1.2.
P2, el par ordenado 2.3. Ahora imprima que es P1 más P2. Entonces, primero se va a solucionar qué es lo de aquí adentro. ¿Qué es P1 más P2? Ah, bueno, aquí ya me pusieron cuál es el add. Entonces, vean que el add es este que se hace acá. Entonces, cuando usted coloca aquí afuera P1 más P2, lo que está pasando realmente es esto por dentro. Se está ejecutando P1 el método mágico de agregar o de sumar y le pasa como argumento el P2. Entonces vean que, sí, este es el mismo y el otro. Bueno, este other, este es el P2 porque self siempre es el primer argumento, ¿verdad? Y no se coloca cuando se mandan los atributos, perdón, los argumentos en los métodos. Entonces, después de que pasó eso y se ejecutó esto, ¿qué tuvimos? Un return de point. Bueno, pero ahora tengo problema. Yo tengo point, pero ¿cómo lo imprimo? Porque aquí tengo un print. Bueno, aquí tengo un método mágico que me está diciendo como cuando me traten de imprimir, utilice esta interpretación. Entonces, la suma es 1 más 2, 3. 2 más 3, 5. 3,5. Y entonces cuando me impriman, ok, utilizo este formato de acá. Y eso es finalmente lo que estamos obteniendo de este lado de por acá. De manera análoga tenemos la sobrecarga de operadores, pero ahora de comparación. O sea, antes teníamos aquí unos generales que tenemos por acá, pero tenemos ahora los de comparación y esos ya están definidos. En otros lenguajes a veces uno tiene que poner el de menor que, mayor que. Acá ya están definidos. Entonces sabemos que hay una función que se llama raya baja menor que raya baja que recibe a él y a otro objeto del mismo tipo, y por lo tanto aquí adentro interpretamos. Vean que por ejemplo lo que yo les decía, aquí que me va a devolver, aquí esto es una operación lógica de un true o un false, entonces me va a devolver si la edad de uno del primero es menor que la del otro, y listo. Entonces eso es lo que hacemos, creamos un par de personas, uno se llama Alice, otro se llama Bob, edad 20, edad 30, entonces hacemos esto, P1 menor a P2, sí es verdad, pero yo aquí ya le di la interpretación. ¿Por qué? Porque antes de yo hacer esto no tenía sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué significa que una persona sea menor que la otra en el contexto que lo estamos haciendo? Bueno, ok, yo estoy definiendo como persona programadora que ese menor que se va a definir de acuerdo a la edad. Por lo tanto, lo describo de esta manera. Así como se definió el menor, se puede definir cuál es el menor o igual con el LE, el igual que con el EQ, con el no igual a con el NE y así sucesivamente. Y luego entonces vamos a brincar a la parte del polimorfismo, que lo hemos estado viendo con esta última diapositiva, pero aclarémoslo un poquito más. Significa más de una forma, es decir, una misma entidad o un método, operador u objeto, cualquiera de los tres, puede realizar diferentes operaciones en distintos escenarios. Entonces vean que acá devolviéndome este menor que aquí ya no está procesando números, aquí está procesando objetos de tipo persona. Y es un poco extraño al inicio, pero aquí estamos tratando de entender el porqué de estas cosas. Dice por acá, permite la misma interfaz para diferentes objetos, por lo que se puede escribir código de manera eficiente. Entonces aquí tenemos un ejemplo, vean, número 1 igual a 1, número 2 igual a 2. Print de número 1 más número 2. Hasta ahí decimos todo bien, no dice nada raro, pero realmente sí está pasando algo curioso, porque acá el intérprete está sabiendo cómo utilizar el signo de más cuando lo que me están pasando son números. En este otro caso tengo un string 1 y un string 2 y el intérprete está sabiendo qué hacer cuando lo que me pasan son strings y los estoy sumando. Entonces aquí no estoy haciendo cosas sencillas, estoy diciéndole al intérprete que él tiene que tener cuidado con el tipo de datos que está utilizando, porque de una u otra manera tiene que hacer esa interpretación. Luego, vean este otro ejemplo, la función para encontrar el largo. Entonces, len de un string, len de una lista, len de un diccionario. Pero ¿qué está pasando? O sea, es la misma función con diferentes cosas. Entonces, internamente, eso es lo que estamos haciendo, un polimorfismo. Está tomando múltiples implementaciones de manera interna, a pesar de que es el mismo método, la misma función. Entonces acá lo que me da es la cantidad de caracteres, que es 9, acá en esta lista la cantidad de elementos, que es 3, y acá la cantidad de keys, que es 2. Son los que tenemos. Entonces vean que la misma función
está interpretando de manera correcta sin yo especificarle un string, una lista y un diccionario. Está haciendo todo por debajo. Basándonos en el concepto de polimorfismo, podemos entonces hablar de lo que es la sobreescritura de métodos. Entonces, lo que estábamos mencionando antes, pero ahora enfocándolo del lado de polimorfismo. Tenemos la clase polígono, tenemos aquí una funcióncita y dice un método que se llama render, que nada más imprime renderizando polígono. Una clase cuadrado, ojito aquí, hereda de la clase polígono, entonces esta es su superclase, digamos, de cuadrado, su superclase es polígono. Tenemos un render que dice simplemente renderizando cuadrado. Tenemos un circulito que también hereda de la clase polígono y también lo único que hace es imprimir renderizando círculo. Entonces vean que todos son iguales, pero estas dos, cuadrado y círculo, está heredando de la clase polígono. Ojito con eso. Aquí entonces decimos, creamos un objeto de cuadrado, entonces y ejecutamos el s1.render. Entonces s1.render, bueno, s1 ¿qué es? Es un cuadrado, es este de acá. Bueno, aquí está el método, no tengo que ir a ejecutar el de la clase padre. Ejecuto este y por lo tanto aquí se imprime renderizando cuadrado. Totalmente análogo pasa con este caso de acá, que es para el círculo. Y de este lado se agrega un ejemplo para también otra manera la parte de polimorfismo. Vean que aquí en este caso tengo una clase que se llama forma, que tiene un método que se llama área, tiene un método que se llama, o sea, un hecho de las formas, y el método mágico sobrescrito que lo único que va a hacer es imprimir el nombre. Yo estoy definiendo aquí que quiero el nombre. Yo incluso podría decir el nombre y le hago un append con string de raya baja, o guión guión y luego guión guión. Es algo que yo defino. Es algo que ustedes definen con cuál quiere que sea la representación en string de algo, de un objeto que sea de tipo forma. Entonces, la clase cuadrado hereda de forma. Aquí yo empiezo y llamo eso. Ok, ahora sí empezamos a entender esto un poquito más, perdón. Vean que entonces la función de init de la clase cuadrado que hereda de la clase forma, lo que hace es recibir el largo del lado de ese cuadrado. ¿Y qué va a hacer? Bueno, voy a llamar a este método que es el super, ¿verdad? A este método que es el super y a la función de init. ¿De quién? De esta de acá. Y le paso el nombre, que es el que me está pidiendo, y listo. Hago la inicialización de esta de variable por acá, porque vean que esta variable no pertenece a esta de acá. Esta es una propia. Entonces yo la defino. Luego defino la fórmula para el área, que es un cuadrado. Entonces de lado por lado, o lado al cuadrado, como queramos verlo. Un hecho o alguna característica de lo que son los cuadrados y todo este asunto. Entonces vean que la parte de polimorfismo se aplica. Estamos teniendo mismos métodos. Por ejemplo, aquí tenemos el área del cuadrado, se calcula de esta manera. Tenemos el área del círculo, se calcula pi por r al cuadrado y todo este asunto. Pero vean que aquí tenemos esto y tenemos esto y estamos llamando al método super de la original. ¿Por qué? Porque ambos, tanto el cuadrado como el círculo, sigue siendo una forma en dos dimensiones. Y entonces, por lo tanto, podemos aplicar eso. Entonces, cuando creamos un cuadrado, ¿qué le pasamos? Revisamos el cuadrado, ¿qué podemos pasarle? El largo del lado, perdón. Cuando un círculo, ¿qué tenemos que pasarle? A ver, tenemos que pasarle, el radio. Ok, le pasamos el radio y luego podemos empezar a hacer, vean, imprimimos B. ¿Por qué? ¿Qué es B? Círculo. Entonces nos vamos a ir por el círculo, por acá, pero qué raro, yo aquí no tengo nada de cómo imprimir el string cuando es un círculo. ¿De quién está heredando? De forma. Ok, y forma sí lo está definiendo. Aquí lo está definiendo. Entonces la representación en string es el nombre de esto. Y aquí tenemos la ejecución de lo que obtendríamos al terminar de ejecutar las siguientes restantes. Y eso sería todo sobre la clase de lo que es programación orientada a objetos en Python.